La observación no es neutral. Quien es observado altera su acción y acaso también su interpretación del mundo. La observación del otro es la primera y más contundente negación del solipsismo, y ser observado implica una vulnerabilidad, esa que consiste en responder a esa apelación que nos hace el otro. Aun cuando el observador no pretenda y espere más que eso mismo, observar, tal licencia no se la concedemos prácticamente a ninguna persona, solo a aquellas cuya apelación sentimos casi como una apelación desde nosotros mismos, una apelación propia. Por ejemplo, la persona a la que amamos y que nos ama. Nada igual ocurre con extraños, semiconocidos y tampoco con la mayoría de seres cercanos. Por tanto, y debido a que el observador afecta a quien es observado, asociamos un peso moral a la observación y a su correspondencia. La observación no es neutral moralmente. El atractivo que posee observar aquello que, siendo animado, no posee, sin embargo, la capacidad de verse modificado por la observación, como el mar, los árboles o, muy en particular, los animales, estriba en la posibilidad de hacerlo plena y detalladamente, con la suma atención que a veces nos exige la existencia, forma laica de oración hacia lo inmanente. La observación es un pilar esencial en nuestra búsqueda de sentido a lo real. Ante la incredulidad por cuanto acontece, la realidad se nos impone vía su figuración visual y sonora, de un modo que relega la dubitación primera a un plano de mera especulación teórica. La mayor posible de cuantas fuerzas rigen a la observación es el descubrimiento del otro, sea quien sea. Pero hete aquí que, ante la imposibilidad social y moral de mirar sin fricción a las otras personas, la observación queda eyectada al sustitutivo de lo animado en general. El cariño y empatía al animal se debe, en gran medida de hecho, a nuestro rol de observadores. Eso sí, no juzgados, en el brillo de sus ojos, algo perdidos, pero vivos, al fin y al cabo, como nosotros mismos. No es, en cambio, y a diferencia de los animales, ese mismo cariño lo que puede decirse acerca de lo sublime que sentimos en la naturaleza, o ese componente magnético que tiene el flujo de movimiento o incluso la arquitectura. Mas participa indistintamente de la ceremonia en que se torna la atención ininterrumpida. Ritual solo el de la atención, el que permite una contemplación de lo que consideramos genuinamente bello. Ritual que, en tanto requiere fijación, en el caso de la observación, puede cristalizar solamente en la naturaleza, la arquitectura, la música o el rostro de la persona amada y que ama, con quien sí existe connivencia. Pero no, como hemos dicho, con el resto de personas. Cualquier otro florecimiento de la belleza necesita de la memoria, de las palabras o, quizás, de su reproducción. Es decir, en otras palabras, el recuerdo, la poesía, la pintura, la fotografía o el cine. En la medida en que la persona queda fijada en la memoria, en la palabra o en una reproducción de su imagen, un proxy de observación es posible. Y de esa suerte puede también cristalizarse esa visión de la belleza de la que venimos hablando. Del mismo modo pueden elaborarse, reconstruirse el resto de cualidades estéticas, como por ejemplo lo cómico, o como por ejemplo lo pintoresco, o por ejemplo lo grotesco, que son tan características tanto de la literatura como de la pintura, como también del cine. La cristalización de esas cualidades estéticas no nos es posible en el momento en el que estamos observando debido a esa dificultad, esa imposibilidad. De manera que tenemos que volver a nuestro recuerdo, a nuestra memoria, que es un espejo deformante que hace que la observación pase por nuestro propio filtro y por tanto la reconstrucción acaba siendo una forma de observación sesgada, muy mediada, que puede tender, por ejemplo, a la idealización o puede, por ejemplo, tender a la caricatura. Mas la naturaleza mediada desvirtúa la esencia de la casi imposible observación directa
y la atención no queda subordinada a lo que es, sino en nuestra interpretación propia de ello. De ahí la enorme diferencia entre saber observar bien y saber bien su reconstrucción. Diferencia entre quien respeta y deja la realidad tal como es, entre comillas, frente a quien inyecta su propia identidad sobre el otro, sustrayéndole la realidad que sí posee en la observación directa. Así pues, el ser humano se topa con que el remedio a su necesidad de observación traiciona el móvil mismo de su existencia. Mas no siendo posible la observación directa, opta por este camino alternativo, si desea preservar su capacidad de incluir a las personas en la misma categoría de atención en que marca al resto de animales, plantas o cosas. Sin embargo, en ese deseo se da de bruces con posibilidades que pudieran acercarnos a esa experiencia pretendida. A ello inducen el cine, el reflejo sobre los cristales, la barrera física tras esos mismos cristales, o un movimiento relativo que permita la ruptura de ciertas convenciones sociales. Ruptura que permite que nos observemos entre nosotros. Elementos todos estos centrales de la película de la que hoy vamos a hablar, En la ciudad de Silvia, de José Luis Kering. Hay muchas cosas que la literatura no permite. De entre ellas, podemos encontrar algunos de los rasgos intrínsecamente cinematográficos. Y la observación es uno de esos rasgos. El escritor, a menudo excelente observador, debe ser también, en tanto que escritor, un maestro en su reconstrucción vía la palabra. El cineasta, en cambio, de quererlo, puede centrarse en el estudio de la observación misma, y no tanto en su reconstrucción. Ese estudio incorpora los elementos formales de la imagen, el sonido o el montaje, pero también un aspecto de distanciamiento, de dejar hacer. A la manera como el antropólogo, para poder observar, se exige no imponer, no alterar lo observado. En ambos casos es imposible, hay que decir. No hay una solución, solo hay formas mejores o peores de cabalgar la contradicción. Una forma, por ejemplo, sería exponiendo esa imposibilidad. Por ejemplo, por medio del extrañamiento. No creer así que lo que nos es imposible hacer en la vida cotidiana, observar sin que eso tenga ningún tipo de consecuencia, le es sin embargo posible al cineasta. Porque no es así. El cineasta tiene que buscarse sus propios trucos para intentar hacer eso que nosotros en la vida cotidiana no podemos hacer tampoco. Y esos trucos pueden exponerse o pueden no exponerse. Podríamos decir que en el primer caso estamos siendo honestos. El cineasta está siendo honesto en el montaje o en la forma de relacionarse con los actores, con sus espectadores. Y en el otro caso, podríamos considerar que está siendo deshonesto, aunque también puede decirse lo contrario. Sin embargo, hay modos también de mejorar nuestra relación con esa observación. Modos en que el cineasta puede hacer su mejor intento por tocar lo menos posible. Tal arte exige elementos obvios, como la lejanía a quien está siendo filmado, u otros de que más tarde también hablaremos. Pero sin duda el aireado temporal que permita que la persona filmada retorne a su estado natural lo máximo posible también se encuentra entre estos. Aireado temporal o distancia física o elementos que en general faciliten tal naturalización que pueden ser, sin embargo, artificiosos, una mera construcción del cineasta para intentar recalcular, reconstruir esa naturalidad. En el caso de Kering, hace de este juego entre lo espontáneo, azaroso y lo artificial, lo puesto por el director, que es una característica esencial del primer cine, desde el propio Lumière, en la salida de los obreros de la fábrica, hace de este juego un eje central, tanto en esta como en el resto de sus películas. Como reverberación de su búsqueda de aquello que frente al resto de las artes caracteriza al cine, en lugar de verlo como una mera amalgama de los demás, ese séptimo arte, identifica este eje azar-artificio en el ejercicio del escenario a observar como esencialmente definitorio del cine, de su disciplina. Así, renegar del azar
supone incurrir en una tiranía, una presión sobre el objeto o la persona filmados, una suerte de resignación a la observación pura que parece que no puede alcanzarse. Algo hay de sacrilegio en este ejercicio, aunque pueda, como hemos dicho, ser la única opción honesta. Del otro lado, en cambio, dejar actuar al azar por completo es imposible desde el propio momento en que se decide el sujeto que vamos a filmar, debido a la imposición que la propia lente genera, como ya hemos recalcado. En la ciudad de Silvia es un estudio en miniatura de cómo conjugar estos aspectos. Por un lado, una ciudad en movimiento en una apariencia de total inobservación. Por otro lado, un sujeto que observa obsesivamente y al que sin embargo jamás se le devuelve la mirada, excepto en el momento en que la observación torna en acción, presión e imposición sobre Silvia, chica a la que persigue. En realidad la persona a la que está persiguiendo el hombre no es Silvia, no es quien él cree que es. Pero de todas formas nos vamos a referir a ella como Silvia, porque naturalmente es la forma en que tenemos que hacerlo. Nosotros, espectadores, somos partícipes de la extrema incomodidad y huida de Silvia, que se nos hace larga e interminable, como ella misma dice. El observador por antonomasia, el espectador frente a la película, empatizando con el sujeto observado, frente al observador de la película, el persecutor, que ni siquiera repara en que Silvia lo ha notado, en que sabe que está siendo observada y perseguida. El hombre, quien, como acabo de decir, mira sin ser mirado en ningún momento, dando carta blanca a su observación precisamente por eso, entra en un bucle en el que cree que su observación no es acción sobre el mundo, que no tiene consecuencias. Exactamente como en la mayor parte del cine, en que nos reclinamos nosotros mismos como espectadores creyendo que nuestra observación no posee implicaciones. Aquí, en cambio, la empatía hacia Silvia induce una interpelación al espectador, que no puede, sin más, seguir observando como si nada. Simultáneamente, comparte la observación del hombre, de la que no puede escaparse por la forma en que está grabada la película, de tal forma que no puede dejar de hacerlo. Es interesante hacer notar aquí que Gehring, en el momento en que la película es más laberíntica, que el hombre está persiguiendo a Silvia por las calles y la pierde de vista, etc., también nos hace perdernos a nosotros mismos en torno a cómo observamos. Y hay ocasiones en las cuales, en un plano, nos hace creer que estamos mirando lo que ve el hombre, y sin embargo, aparece de repente el hombre, de forma que estábamos mirando en tercera persona. Y también viceversa, se juega continuamente con esto. De manera que se incita a cuestionar nuestro rol como un observador concreto, pero no como habitualmente se hace en el cine, porque esto es muy natural, sino de una forma deliberadamente ambigua, para que creamos justamente que va a ocurrir una cosa cuando en realidad ocurre la contraria. Así pues, no podemos, sin más, seguir observando. El cuestionamiento es inducido por el lado moral debido a la persecución, y por el lado del montaje, que no nos permite la identificación con quien meramente observa. Por otro lado, el cuestionamiento es inducido también por el sesgo del observador, quien mira a las mujeres y solo a las mujeres. La provocación que esto ofrece, más allá de permitirnos la distancia, o la no distancia en caso de querer seguir observando y observando, dado de nuevo el magnetismo que la observación inoportuna posee para el que observa. Esta provocación es un recurso habitual en Gehring, que prefiere inducir alguna enfermedad moral, entre comillas, en sus películas de ficción, como por ejemplo también en La Academia de las Musas. Pues de ese modo da espacio al espectador a interpretar de un modo que, si el filme fuera exclusivamente documental, quizás no indujera. El enrarecimiento moral, la no imposición moral por parte del director a la hora de formular el montaje, como a diferencia del documental de tesis, reman en la dirección de airear la relación con el espectador, que en este caso, más que ningún otro, más que Silvia incluso, es a quien realmente se observa.
es a quien realmente se está interpelando en la película. La observación del espectador ha de ser, en cierto sentido, cándida, no deliberada, no posesiva, a diferencia de la que ejerce el hombre, el persecutor. Si no fuera así, el observado, que aquí es el espectador, sería, en palabras del propio Goering, prácticamente violado. Un paternalismo extremo, por medio de la imposición moral o estética del director a sus espectadores. Es el análogo a la tiranía sobre los actores, o la pornografía de introducir la cámara en las mismas narices de los observados. La violación de la distancia natural de observación, que es exactamente lo que nos muestra que el persecutor hace. Esa violación queda amparada en el cine como no lo hace en la vida real, a la manera como es inverosímil no solo la persecución del hombre, sino la reacción de Silvia. La tiranía del observador, imposible en la vida cotidiana, se legitima, sin embargo, en el cine, como las más extremas conductas siempre se han encontrado en la literatura. El laboratorio moral y psicológico más potente que quizás haya contado la humanidad a lo largo de su historia, exceptuando quizás, desde su propia aparición, el cine. Lo que caracteriza a la ficción, quizás, es el hecho de que un mismo suceso no tiene, sin embargo, consecuencias operativas en la realidad. Entonces, el ejemplo clásico sería, si en un teatro el actor grita «hay fuego», pues la sala no va a salir corriendo, a pesar de que el suceso es exactamente el mismo, así uno de los espectadores gritara «hay fuego». Pero debido a que está inscrito en la ficción, ese mismo elemento real, físico, no se traslada operatoriamente a la realidad. Lo que caracteriza a la ficción no es su coherencia o incoherencia interna, sino precisamente este aspecto de que no tiene consecuencias en la realidad. Y en nuestro caso, en nuestra película, lo que se está ficcionando es la observación en sí. La observación es la ficción. De manera que se está construyendo una forma de observar falsa que aparentemente no tiene consecuencias, al menos no al principio. Se construye la ilusión de que podemos mirar como un fantasma, de que podemos mirar en sí, que es justamente lo que, por supuesto, obsesiona tanto a Goering. Como hemos dicho, nadie responde a la mirada del hombre en toda la película. Es exactamente lo que le permite actuar. Solo hay 3 excepciones. Una es cuando todo lo gestado en la persecución alcanza su clímax y descarga en el momento en que Silvia y el hombre hablan. A ello, de todos modos, iremos en un momento. La segunda, si es que puede considerarse tal, si es que se puede considerar una mirada al hombre, es la de una mujer a quien se encuentra en el bar de Les Aviateurs, exactamente el lugar donde el hombre conoció a la verdadera Silvia muchos años antes. La mirada de esta mujer es la única que se cruza con el hombre simultáneamente a cuando nosotros como espectadores miramos desde él. Es la única mirada que intercepta a la cámara en toda la película. Una mirada que es insoportable. Una mirada que nos interpela. Una mirada que no es neutra, que genera una sensación de rechazo o de extrañeza. Una mirada que no mira a la lente, pero tampoco deja de mirarla. La más extraña de las miradas posibles en toda la película es la que Goering escoge como respuesta a nuestra propia mirada. Y con nosotros la mirada del hombre, hasta entonces nulo entre los presentes, como la cámara intenta fingir que el propio Goering es. Una mirada que se extiende a la cama, historia entre ambos, no sabemos si conocidos o desconocidos entre ellos, pero sin duda tan desconocidos a nosotros como el resto de observados en la película, y que solo se anota en la oscuridad por medio de 2 pequeños puntos luminosos. La única vez en que Goering invade un espacio físico muy cercano a los actores, como lo es dentro de una habitación, no capta de ellos más que aquello a que se reduce la película: el estudio de sus miradas. La tercera persona que sí le corresponde con la mirada es, a diferencia de la mirada de Silvia, que condicionada por la persecución no es cómplice, sino en el sentido más negativo, y también a diferencia de la segunda mujer, mirada de la que nada puede saberse, no sabemos a dónde miraba exactamente en realidad. Digo, la tercera mujer, en cambio, sí que suelta una mirada más cómplice.
A su mirada sigue el hombre olvidándola. Pues algo hay de aburrido en la mirada cómplice, cuando no es de la persona amada. Y así prefiere fijar la suya en quien de nuevo, saliendo de la cafetería, tras del cristal, parece ser Silvia. Quizás la auténtica, quizás no. Y a ella se dirige entonces, a quien solo se ve de espaldas, a quien en apariencia no nos observa, quien en apariencia nos muestra que no ha notado ser observada, a quien tiene algo de esquiva, pero a quien al fin y al cabo no parece afectar nuestra mirada. A ella emprende nuevamente el hombre su persecución, como el espectador no puede dejar de hacer en la película. Evitar la apelación, la única mirada que se nos refiere, que era tan incómoda y extraña, la de la segunda mujer, para vivir en la tranquilidad de quien solamente observa en tercera persona, de quien solamente es un fantasma, de quien solamente es un observador, un espectador. Este comportamiento nuestro es precisamente el que en nuestra vida cotidiana genera tan extrañas circunstancias respecto de la mirada. Observar con los ojos, a diferencia del oído, que no es dirigido, posee, o no tanto, posee ese algo de violencia, de energía, que no se rompe hasta una descarga. Descarga por el intercambio verbal, la ruptura del hielo, como por ejemplo ocurrirá con Silvia. O descarga por la cercanía de la persona amada, que juega en otra liga diferente. O descarga por la vía del juego, como por ejemplo con la tercera mujer. Porque sin tales descargas, el ser humano es incapaz de observar. Y así nos lo muestra Gehring, entre aquellas que, en apariencia inobservadas por la lente, tampoco se observan entre sí. O si lo hacen, no es sino muy, muy tímidamente. ¿Cómo nos defendemos de esas miradas, en tanto observados? Nos lo muestra Silvia, colocándose unas gafas de sol, unas lentes oscuras, que oculte la reciprocidad de su mirada, que no nos desvele a dónde dirige su mirada. No supiera, en tanto que parada, a dónde mirar si no. Es incapaz de apelar directamente al hombre en esa situación. Por otro lado, el hombre, en tanto que observador, se escuda tras un cristal, como si de tal forma defendiera a Silvia de su percatarse de ser observada. José Luis Gehring también tiene esto en cuenta en su propio proceso como director. Así, por ejemplo, en La Academia de las Musas, que aquí también, pero por confrontarlo con otra película, es continuo el proceso de grabación de los actores desde fuera de un cristal, ¿no? A través de un cristal, o que la persona se vea a través de un reflejo. Se les ve desde afuera de la cafetería, desde afuera de la ventana de la casa, desde afuera del coche. La propia cara de la persona se mezcla con los elementos exteriores. Y de ese modo, situándose Gehring muy lejos de los actores, intenta hacer que su actuación pueda ser lo más fluida posible, lo más natural posible, lo más inobservada posible, no afectar a la observación de nuevo. Otro juego natural es, obviamente, el de la distancia. Grabar desde muy lejos, pero de tal forma que lo importante sea cuánto habita en esa lejanía. Solo así aumentamos, de nuevo, el aire necesario para los observados. En esta película, a menudo, lo más lejano es lo más importante. Lo más lejano es lo que realmente estamos observando. Es lo que nos es posible, lo que nos es legal moralmente, observar. La experiencia de que observar más lejos es algo que nos está más permitido en general, es más natural que observamos a lo lejos sin que se identifique como algo extraño, se debe a esta componente de que como abarca a más personas, esas personas individuales se encuentran difuminadas en el encuadre. Entonces su participación es menor y no se sienten tan apeladas, tan interpeladas. De hecho, incluso si en el cuadro solamente hay una persona, por ejemplo cuando estamos andando en una calle y nos vamos a cruzar con una persona en concreto que no conocemos, pues hay un punto óptimo en el que habitualmente se suelen coordinar las personas, que no es ni demasiado lejos
porque entonces no puedes identificar la persona, ni demasiado cerca, porque entonces en cierto sentido se interpreta como una invasión de la privacidad de esa persona, hay un punto intermedio en el cual se da ese cruce de miradas que consideramos convencionalmente adecuado, natural, de manera que la lejanía juega un factor fundamental en este respeto intuitivo que tenemos de los convencionalismos sociales. Y por otro lado, también otro elemento que puede facilitar la lejanía es que si hay algo que está moviéndose o si queremos cambiar de sujeto o objeto que estamos observando, el hecho de estar lejos hace que el ángulo de desplazamiento de la mirada pueda ser menor que si lo tenemos muy cerca, en lo cual podemos tener que incluso desplazar la cabeza. Y el desplazar la cabeza para observar algo dirigidamente, si no es, de nuevo, algo cómplice, entonces puede interpretarse de forma violenta. Y por tanto la lejanía hace que el movimiento de la mirada se difumine, quede suavemente disimulada la observación. Por esto último, y conjuntamente con la barrera física que el cristal impone, y que por tanto nos presta esa sensación de defensa, la observación desde el tren, el tranvía, el autobús o un coche, pero muy particularmente desde el tren y el tranvía, combina el poder de la distancia adecuada con el de un movimiento fluido que ni siquiera hemos de realizar con los ojos, de manera que podemos cambiar de objeto o persona que observamos sin necesidad de realizar ningún gesto, sino de forma puramente orgánica, continua, sin disimulos de hieratismo. No es casual, de hecho, que el hombre sea incapaz de hablar a Silvia hasta que están en un tranvía, los dos en un tranvía, porque en el tranvía, a diferencia de estáticos en la parada, ya no es necesaria la barrera física que las gafas de sol imponen. Ahora pueden dirigir sus miradas, incluso en la conversación, hacia un tercer objeto que se presta a la observación, que es el exterior. El resto de personas. El resto de personas de la calle, que en ese caso sí, toleran ser observadas por el hecho de hacerlo desde un tranvía, en que dicha observación queda naturalizada, legalizada. Así, si la conversación acabara degenerando, como efectivamente acaba sucediendo, pues siempre existe la posibilidad de no tener que seguir mirando a la persona con la que estás hablando, que en el momento se figura incómodo, sino de observar aquello que se presta en ese momento a ser observado, que es el exterior, que es una invitación, un tranvía con sus cristaleras, a mirar ese exterior que no se siente tan violentado por la observación desde adentro. Je suis vraiment désolé, vraiment. Je descends ici. Excusez-moi. J'espère que vous ne descendez pas ici. Non, ne vous inquiétez pas. Je descends. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Mais arrêtez. Non, je suis vraiment confus. Il faut que je descende. Vous êtes en vacances? Bon voyage. Au revoir, excusez-moi encore. Mais arrêtez. J'espère que vous la trouverez. La obsesión de Guérin por el tren o el tranvía tiene que ver con lo esencial del movimiento en el cine, a la manera como también lo es la observación. Este motivo se encuentra presente, el del tren, en casi todas sus películas, como en su reciente Historias del Buen Valle. Sin embargo, aquí el tranvía juega, además, el rol ya descrito, puesto que le permite a él mismo como cineasta grabar de manera fluida sin alterar tanto lo observado, por ejemplo, hacia la calle. E inyecta también esa misma reflexión en la propia historia, permitiendo además jugar con los reflejos en sus cristales, que son también otro modo de permitirse uno la observación de una forma más indirecta. En general, el tren es un lugar que invita a la observación hacia lo externo. Sin embargo, los reflejos y espejos, por ejemplo dentro de un tren durante la noche, en que nada puede verse del exterior, invita a una mirada diferente a las personas que de otro modo no pudiéramos observar de forma directa. Mirar a través de reflejos o espejos permite una observación de las otras personas casi tan natural
como la de la naturaleza, los animales o la arquitectura. En definitiva, en la ciudad de Silvia se me figura un retrato en miniatura de un fenómeno muy universal, que es la mirada, la observación, que en concreto es un pilar estructural del cine y que por tanto es acaso el mejor formato en que podamos reflexionar sobre la mirada. Un retrato en miniatura, pues prescinde de elementos accesorios. Se trata de aislar, casi como en un experimento, un elemento esencial de la vida humana. Como la pintura, por ejemplo, pudiera trascender los casos particulares de la luz o el color en este o tal cuadro para estudiar qué significa la luz o el color en general, vía la abstracción de sus elementos accesorios. Sin embargo, la partida de un caso particular parece ser necesaria, porque realmente los seres humanos somos mucho mejores particularizando primero y generalizando después a partir de esa comprensión de los elementos particulares que buscando la generalidad desde un primer lienzo en blanco. Y así, la particularidad de esta película, con su historia tan concreta, puede inducir una generalización a partir de sus elementos, como espero haberos mostrado. Referencia, creo yo, o al menos así la interpreto, a dicho ejercicio en el paso que el hombre, el poeta o pintor, no sabemos exactamente, una mezcla, hace en sus cuadernos, cuando en uno de sus bocetos de las mujeres a quienes observa y pinta, pasa de la fijación en una sola persona, él, que entendemos que es Silvia, a la multiplicidad, ells. Pues esta no es una historia sobre Silvia, ni siquiera es una historia sobre hombres que miran a mujeres. Por supuesto es una historia de todo eso también, pero además, y sobre todo, es una historia sobre el acto de observar en general.